¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura. Y bueno, ya saben ustedes, nos dedicamos a comentar, a recomendar libros, a analizarlos y hacerlo esto como una invitación a los lectores que nos ven. Les agradezco de antemano que nos vean, que nos comenten, que compartan los videos que aquí vamos subiendo por lo regular cada semana, que nos comenten, bueno, todo eso que nos puede ayudar así a llegar a más lectores, a que más personas conozcan a Latidos de Simio. Bueno, estamos aquí nuevamente con una reseña más, un libro más que queremos compartir con todos ustedes. No sé si se imaginan lo emocionado que me pone cada vez que grabo estos videos, porque aunque sean pocas personas que vean estos videos, siento que estoy pues conversando con cada uno de ustedes sobre lo que nos gusta, que son los libros y la literatura. Bueno, vamos a hablar de este libro, un libro muy interesante. Como siempre he dicho, hablo de los libros que me han gustado y por eso mismo comparto con todos ustedes. Y el libro en cuestión es La Patria y la Muerte, los crímenes y horrores del nacionalismo mexicano de José Luis Trueba Lara. Un libro editado por Grijalbo y publicado en el año, te les digo, en el año 2019. Es una edición de Grijalbo, se llama La Patria y la Muerte, los crímenes y horrores del nacionalismo mexicano de José Luis Trueba Lara, un libro muy interesante que consta de poco más de 300 páginas. Y bueno, vamos a hablar de este volumen. Y bueno, antes de comenzar, leeré brevemente la semblanza del autor, que es José Luis Trueba Lara, nacido en 1960, es filósofo y politólogo, se ha desempeñado como profesor universitario, escritor y divulgador, ha publicado más de 30 libros sobre historia, política, divulgación, ciencia, etc. Es periodista y ha incursionado también en la literatura juvenil. Y bueno, ¿cómo conocí yo a José Luis Trueba? Bueno, conocerlo ya saben es un decir, porque yo veo las reseñas que él realiza en el canal de la librería Gandhi, que son las novedades Gandhi, que por lo regular él hace cada semana de las novedades, valga la expresión, que van saliendo, las novedades editoriales, que él va pues comentando, va reseñando, va recomendando de una manera bastante amena. De hecho, soy seguidor de su contenido, porque este contenido es divertido, es un contenido enriquecedor, te dan ganas de leer los libros que él ahí está reseñando. Y bueno, de esa manera digamos que conozco un poco de lo que hace José Luis Trueba Lara. De hecho, alguna vez mencionó el libro de El acto de leer de Wolfgang Iser o Isar, el cual ya hicimos una reseña en este canal. Bueno, y por lo mismo me daba también a la tarea de investigar un poco más de su obra, de él mismo. He visto algunas de sus entrevistas, muy interesantes, un lector empedernido, un lector enfermizo, que él mismo dice que decir lector enfermizo es una redundancia, porque qué lector, qué verdadero lector no lo es. Y también él tiene una frase que yo me he ido apropiando, que me gusta mucho, que él dice que, hablando de los libros, lo dice en una entrevista, que él no sabía que necesitaba ese libro hasta que lo vio. Y creo que esto de seguro le pasa a todos los lectores, es decir, hallamos por casualidad un libro que ni siquiera sabíamos de su existencia y ya sabemos que lo necesitamos. Bueno, él es parte de lo que conozco un poco de José Luis Trueba, y bueno, hoy hablaré de el primer libro que leo de él, ¿no? Que es La Patria y la Muerte, los crímenes y horrores del nacionalismo mexicano. Bueno, de principio he de decirles que se trata de un gran libro, un libro muy bien documentado, con una prosa entre, digamos, académica, cotidiana, no exenta del humor, una prosa muy didáctica, con muchísimos datos que te va llevando a ti como lector por toda esa cuestión de la historia de México, principalmente de la Revolución Mexicana, que poco a poco vamos a ir, voy a hablarles un poco del contenido de este libro tan interesante. Obviamente este libro está dotado de ironía, de sarcasmo, como lo es el propio autor, utilizando este recurso
en varias de las anécdotas que él va contando. Él se jacta incluso de esa ironía, ¿no? Por los hechos que han sucedido a lo largo de la historia de México, un país que los que somos mexicanos ya sabemos cómo es, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué trata La Patria y la Muerte. Bueno, básicamente es la otra historia, digamos, de la Revolución Mexicana, por una parte, y por la otra, cómo a partir de allí los ideólogos del caudillismo fueron creando lo que debía ser un verdadero mexicano, es decir, lejos de toda influencia extranjera. Recordemos que no tenía mucho que acababa de pasar la independencia de México, y los ideólogos, los caudillos, pues estaban tratando de alejarse de alejar de todas esas influencias, perdón, extranjeras, francesas, españolas, inglesas, sobre todo que se dieron en la época del Porfiriato. Y bueno, ese es un libro que va analizando todos esos aspectos, ¿no? Y cómo a partir de esa historia de los caudillos que obviamente posteriormente tomaron el poder, ¿no? Que se alejaron o que querían derrocar al dictador y que después prácticamente se convirtieron en uno de ellos, bueno, como sucede aquí en la historia. Bueno, esos ideólogos, digamos, en este libro es una historia, es la historia de una mentalidad, la historia de una identidad, la mexicana, aunque más bien, como dice el propio José Luis Trueba, se trata de la invención del mexicano, ¿no? ¿En qué sentido viene esto? Bueno, voy a dar algunos ejemplos, o más bien los temas que se van desarrollando en este libro, que no son todos, pero creo que sí marcan una pauta. Por ejemplo, de hecho aquí los enlisté, habla del nacionalismo de los caudillos, por obviedad, habla también de la entronización del mestizaje, cómo convertir al indígena en mexicano, es decir, alejarlo de todas sus creencias, de su propia esencia, para que así pudiera ser parte del nuevo mexicano o del mexicano que se iba formando. También obviamente esto lleva a la xenofobia y al racismo, y también cómo se veía a los extranjeros como un símbolo de vicio y de enfermedad, y por ejemplo también los de raza blanca, dice la historia, que ellos digamos que mejoraban la raza al contrario de los chinos y otros afrodescendientes que la empeoraban, ¿no? Y en este sentido, no sé si ustedes sepan, pero en México también hubo leyes raciales, ¿no? Se estipularon leyes raciales que no permitían incluso el cruce entre ciertas razas, por llamarlo de alguna manera. No sé si eso les puede recordar a lo que sucedió previo a la Segunda Guerra Mundial en la Alemania. En la Alemania ya saben de quién. Bueno, también, ¿qué más nos habla en este libro? Bueno, nos habla del mexicano como figura del macho, el macho mexicano. A partir de la revolución se va configurando la figura del macho mexicano aguerrido, sin temor a la muerte, con muchas mujeres, etcétera, ¿no? A partir de la revolución y el caudillismo se va pues estipulando lo que es el macho mexicano, con la figura de los grandes revolucionarios como Zapata, como Pancho Villa. Y de eso también se vale, estos ideólogos caudillos se valen del muralismo mexicano para ir, digamos, haciéndolo más visual a la población de cómo debería ser el mexicano, el verdadero mexicano, ¿no? Y entonces también esto llega a convertirse al nuevo Estado, al nuevo gobierno, lo que Octavio Paz llamó el logro filantrópico, que no es más que el Estado revolucionario, ¿no? Estos son algunos de los temas que viene hablando José Luis Trueba en este libro, que son muchos más, como les mencioné al principio, pero que los va abordando de forma detallada, nos va explicando, ¿no? Cómo se va formulando esa ideología del mexicano, incluso nos habla de mucha historia política, social, crímenes, los famosos crímenes de Estado, el nacionalismo histórico de nuestro país, ¿no? Todas esas cosas que muchas veces desconocemos porque nos ignoramos o no queremos saber qué pasó antes, para llegar a donde estamos el día de hoy, ¿no? Yo creo que es importante la historia para saber cómo hemos llegado a este presente, ¿no? Conocer
nuestro propio pasado me parece muy importante. Y bueno, y también cómo ese mismo nacionalismo mexicano permea hoy en día en la identidad de los ciudadanos, ¿no? Creo que los ejemplos podrían ser innecesarios, pero por mencionar dos serían los deportes, ¿no? El mexicano en los deportes o las fiestas patrias, ¿no? Que en sí no son erróneas o malas, pero sí también son parte de un nacionalismo, aunque aquí José Luis Trueba, bueno, se mete en la historia, en las partes más oscuras de esa historia del nacionalismo mexicano con tal de convertir y formular y configurar lo que debería ser el verdadero mexicano. Y bueno, esto es parte de lo que viene hablando La Patria y la Muerte. De verdad es un gran libro, es un gran libro para entender a México y por qué no también de paso comprendernos y entendernos a nosotros mismos, ¿no? Un libro muy interesante, de buena manufactura en la prosa, buena narrativa, que te va llevando a través de la historia de México, ¿no? De la Revolución, con muchísimos datos, incluso vienen imágenes que nos permiten pues comprender cómo se vivía en aquella época, cómo era la mentalidad de los ciudadanos, de los políticos, los diferentes avatares sociales, incluso que tiene que ver con los conflictos bélicos que posteriormente se desataron, la guerra cristera, la decena trágica, todos esos elementos que han configurado hasta llegar al México que hoy tenemos, ¿no? Un México muchas veces convulso, con políticos que, bueno, ya sabemos cómo es esto, ¿no? De los políticos, que no voy a hablar de eso, pero bueno, todos conocemos cómo es la política en México. Bueno, esto es parte de lo que encontramos en La Palabra y la Muerte, los crímenes y horrores del nacionalismo mexicano de José Luis Trueba Lara. De verdad, si pueden adquirirlo, léanlo, van a conocer muchísimo, se la van a pasar bien, van a aprender mucho de la historia de México a través de una buena narrativa muy interesante. Bueno, si lo pueden ver, perdón, si lo ven por ahí, búsquenlo, de verdad, un gran libro. Y bueno, ya para finalizar, mi deseo como lector es que algún día José Luis Trueba vea este video únicamente para agradecerle por haber escrito este maravilloso libro. De verdad, si algún día José Luis Trueba ve este video, de verdad le agradezco porque aprendí mucho, me divertí mucho y de verdad se los recomiendo ampliamente. La muerte, la patria y la muerte, los crímenes y horrores del nacionalismo mexicano por José Luis Trueba Lara. Bueno, esto fue la recomendación del día de hoy en Latido de Simio. También va la invitación a que nos lean en nuestros dos blogs, palabradesimio.blogspot.com y musicadesimios.blogspot.com. Ahí hacemos nuestros pequeños textos de expresión personal, los invitamos también a leerlos y nuevamente gracias por vernos, por comentar, por compartir, por ayudarnos a llegar a más lectores, aunque sea uno, dos, cada nuevo lector, de verdad se los agradezco mucho y bueno, seguiremos en este camino de la literatura, de los libros y bueno, esto fue el video de hoy, te invitamos próximamente que cada semana nos acompañes en estos videos, que nos comentes y bueno, esperamos seguir creciendo en este a veces peleado mundo de las plataformas digitales. Bueno, felices lecturas y nos vemos en un próximo episodio de su confiable y honesto y nada pretencioso Latidos de Simio. Adiós.